Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de AJA Práctico y vamos a tener la sesión correspondiente a la tributación de los profesionales de la abogacía. Tenemos la suerte de que nuestra tesorera, Mabel Zapata, nos acompañe en el día de hoy. Mabel es socia del despacho Abego, tiene más de 30 años de experiencia en el campo del derecho fiscal y la verdad que poco más que agradecerle a Mabel su presencia, sobre todo para una charla que es tan importante para el inicio de la profesión de abogado, ¿no? Que muchos pues no sabemos cuando empezamos por cuenta propia por qué tipo de opción tributaria, si por renta, por módulos, optar y seguramente pues con la experiencia de Mabel y con su ponencia seguro que se nos aclaran muchas dudas. Por otro lado, pues como os he dicho en otras sesiones, por si es la primera a la que atendéis, durante todo el confinamiento desde AJA hemos estado impulsando todo este tipo de conferencias para iniciar en el ejercicio profesional. Así que, pues bueno, si queréis estar al tanto de todas las charlas y demás actividades que estamos haciendo, no tenéis más que escribirnos a aja@icam.es, incluso para si queréis que os incluyamos en los chats de WhatsApp, únicamente pues indicarnos pues, los estudiantes, si ya sois abogados de primer año o demás, para que os podamos localizar y poco más. Le cedo la palabra a Mabel para que empiece la presentación cuando ella quiera. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Rafa, disculpadme un segundo. Solo quiero indicar que tenéis la posibilidad, cuando acabe Mabel, de hacer preguntas a través de la funcionalidad. Tenéis a la derecha, preguntas. No lo enviéis por correo, por favor, mejor a través de preguntas y luego se las formulamos. Habéis tomado una decisión al venir a este webinar, a este taller, porque Mabel la hemos visto en acción en ponencias. ¿Te acuerdas el año pasado, Mabel, en el Legal Feature Day? Y fue realmente una experiencia efectiva. Transmite mucho, cuenta las cosas de una manera súper positiva y transmitiendo mucho, como digo. Más cosas. Os vamos a compartir enlaces a través de chat también sobre los próximos eventos, el canal YouTube, donde estamos empezando a colgar los primeros talleres. Tenéis ahí un repositorio de conocimiento de los primeros talleres realmente impresionante. Y nada más por mi parte. Rafa, que empiece la que sabe con eso. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a AJA por lo activo que estáis, da gusto. Ojalá yo cuando empecé mi carrera profesional hubiera existido un AJA como la vuestra, porque realmente yo estaba totalmente perdida. O sea que de verdad que felicidades y me encanta poder ayudar en lo que pueda y estar activa con vosotros. Espero no ser... no aburriros, porque el tema fiscal siempre es un tema que es muy necesario, pero es un tema que es un poco arduo y bastante técnico. Voy a empezar explicando cómo son las posibilidades que hay para ejercer la profesión de abogado y abogada, ¿no? Entonces podemos hacerlo directamente como personas físicas o bien podemos realizarlo a través de entidades jurídicas, ¿vale? Dentro de la persona física tenemos el trabajador por cuenta ajena. Bueno, pues esto es el abogado o la abogada que termina su carrera profesional, inicia su carrera profesional y es contratado por un despacho o bien por una empresa. Entonces, ya veremos cómo está el régimen tributario, es muy sencillo. Después, la complejidad está cuando somos autónomos, ¿vale? Montamos nuestro despacho y además de la preocupación por captar clientes y intentar hacer las cosas lo mejor posible, pues nos encontramos con el problema fiscal de cómo hacemos, qué tipo de libros tenemos que llevar, cómo podemos llevar la profesión para que Hacienda, que es tan proclive a que nos llame a la puerta, pues intentemos que no venga, ¿no? Podemos hacerlo también desde un punto de vista societario, como una comunidad de bienes. Hay muchas veces que se reúnen varios abogados o abogadas en un mismo despacho y dicen, bueno, pues que vamos a trabajar a través del despacho. Entonces, el despacho se lleva a través de una comunidad de bienes que lo que hace es que es la propia comunidad la que factura a los clientes y la que tiene todos los gastos de la actividad. También es muy común que se reúnan varios abogados, pero cada uno tenga sus propios clientes y entonces lo que hagan es
una comunidad de gastos, lo que se conoce como una sociedad civil, para repercutir los gastos de todos aquellos profesionales que estén dentro del mismo despacho, ¿vale? Después, bueno, a través de una propia sociedad civil, que es lo mismo, es decir, que la sociedad civil sea la que facture y la que tenga todos los gastos relacionados con la actividad, o bien una sociedad anónima o una sociedad limitada. Trabajador por cuenta ajena. Bueno, pues ya hemos visto que esto es lo más sencillo. Todos los rendimientos que nos den a través de nuestro contrato de trabajo por parte de la empresa o del despacho van a ser nuestros ingresos, en los que ya en nuestra propia nómina vamos a tener las retenciones de la seguridad social y las retenciones de la renta, y como gastos van a ser muy poquitos los que nos van a dejar deducirnos. Nos van a dejar deducir las cotizaciones a la seguridad social, las cuotas que pagamos al Colegio de Abogados para poder ejercer, los gastos de defensa jurídica relacionados con nuestro contrato. Si tenemos algún tipo de problema con nuestro empleador, nos dejan deducirnos hasta 300 euros, a una maravilla, lo que nos tendría que cobrar el abogado para nuestra defensa, 300 euros como límite de gastos al año, y otros gastos que es como una especie de saco que dicen, bueno, pues como hay pocos gastos que se puedan deducir, dejamos que se deduzcan 2.000 euros al año como gastos de difícil o justificación. Yo creo que esto... Bueno, yo creo que esto se me ha puesto aquí, pero bueno, vale. Vamos a ver, me adelanto un poco porque esta diapositiva yo creo que está un poco mal colocada, pero bueno, vamos a, dentro de la abogacía por cuenta propia, vamos a ver qué tratamiento tiene los beneficios obtenidos por el turno de oficio, ¿vale? La cantidad que nos pague el Estado como consecuencia de nuestro ejercicio de la profesión como turno de oficio serán rendimientos de actividad económica. Y no llevan IVA. ¿Por qué no llevan IVA? Pues porque se entiende que es una especie de indemnización, ya que no nos paga directamente el propio cliente, sino nos lo paga el Estado. Entonces se entiende que es como una retribución, no como del trabajo como tal, sino como una especie de indemnización, aunque dentro de nuestra renta lo tendremos que meter dentro del epígrafe de rendimientos de actividad económica. Bueno, rendimientos de cuenta propia, rendimientos de actividades económicas, y dentro de los gastos deducibles de nuestra actividad económica, la ley dice que son gastos todos aquellos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. Es decir, tenemos que justificar a Hacienda que realmente los gastos son necesarios para la actividad que nosotros estamos realizando, ¿vale? Y también los inspectores de Hacienda exigen muchas veces que esos gastos que nosotros nos deducimos en nuestra declaración estén relacionados con unos ingresos. Esto es muy discutible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia nos vemos muchos abogados que seguimos teniendo gastos pues, del propio arrendamiento del local, gastos de secretaría, gastos de, bueno, pues de teléfono, etcétera, etcétera, y sin embargo, en determinadas circunstancias puede que no estemos ahora mismo facturando a nuestros clientes, porque como consecuencia de todo el parón que ha habido en la actividad. Pues evidentemente, en este caso, si un inspector de Hacienda nos intenta decir que los gastos que estamos imputando estos meses a la actividad no son deducibles, pues yo creo que evidentemente sería muy defendible en una posible inspección y en un posible procedimiento de reclamación, tanto el económico administrativo como el posterior judicial, que nos admitieran estos gastos como deducibles. Lo que sí es, en la práctica, veremos que desgraciadamente la Inspección de Hacienda y Gestión Tributaria, que es normalmente la que nos manda unas declaraciones paralelas, por decirlo así, diciendo que nos quitan determinados gastos, son muy, muy restrictivos a la hora de admitir a los profesionales, en concreto a los abogados, la deducibilidad de muchísimos gastos. Son muy, muy, muy estrictos, ¿vale? Entonces, respecto a los bienes que nosotros adquirimos para el ejercicio de la actividad, hay que tener en cuenta que serán igualmente deducibles de nuestros ingresos las amortizaciones y todos los gastos de aquellos servicios que nosotros necesitemos para realizar la actividad, pero siempre y cuando se realicen para los fines de la sociedad, de la actividad, y tengamos una afectación, en principio, total del bien que adquirimos o bien parcial cuando el bien sea divisible. Si son bienes indivisibles, la Administración no nos va a dejar, bueno, y la ley de renta no nos va a dejar que nos lo podamos deducir.
Entonces, por ejemplo, afectación total, pues si nosotros, por ejemplo, alquilamos un inmueble para nuestra actividad, evidentemente la afectación del inmueble será del 100% y será gasto deducible al 100%, siempre y cuando tengamos nuestra factura del alquiler y podamos justificar que efectivamente ese alquiler de ese inmueble es para el ejercicio de nuestra actividad. Respecto a la posible afectación parcial, eso no, como hemos dicho, solamente nos lo dejarán respecto a los bienes que sean divisibles. Por ejemplo, el coche no nos dejan que realicemos una afectación parcial del coche, o sea, no, sino que como el coche es indivisible, pues nos van a admitir la deducibilidad de un coche siempre y cuando sea afecto a la actividad de forma exclusiva. ¿En qué se traduce esto? En que prácticamente nunca nos van a dejar la deducibilidad de un coche. ¿Por qué? Porque los coches de los abogados pues no tienen un carácter específico que esté intrínsecamente relacionado con la actividad de la abogacía. Es decir, no es como un tractor para un agricultor o no es como, pues no sé, una furgoneta para una persona que se dedica a la construcción. Va a ser cualquier tipo de coche. Entonces, como cualquier tipo de coche, la Administración va a decir que no podemos justificar que lo utilicemos de forma exclusiva para la actividad, con lo cual tenemos siempre los abogados muchísimos problemas para que en el IRPF nos admitan la deducibilidad de los coches. Evidentemente, todos los elementos patrimoniales que tengamos afectos a nuestra actividad tenemos que tenerlos contabilizados o bien reflejados en nuestros libros. Ya veremos que los abogados no tenemos desde el punto de vista mercantil el carácter de empresarios y por lo tanto no tenemos que llevar contabilidad sujeta al Código de Comercio. Pero sí tendremos que llevar una serie de libros que lo veremos al final y entre ellos están los libros de bienes de inversión. Es decir, que cualquier ordenador, cualquier inmueble, cualquier bien que queramos tener afecto a la sociedad, a la profesión, perdón, tendremos que tenerlo reflejado en el libro y ir aplicando la amortización que nos vamos deduciendo año a año hasta que el bien esté totalmente amortizado, ¿vale? En el caso del matrimonio se puede efectuar la afección del 100% de un bien, aunque sea ganancial. Es decir, podemos tener en el matrimonio un bien común al 50%, por decirlo así, en una sociedad de gananciales y que esté afecto exclusivamente por la actividad de uno de los cónyuges. Sin embargo, si estamos en separación de bienes y el inmueble o el bien lo utiliza la otra persona que no es titular de ese bien, evidentemente, al estar en separación de bienes, será el cónyuge que es propietario del inmueble o del bien que tenemos afecto, el que tenga que recibir una renta del otro cónyuge que es el que lo utiliza, como si fuera un tercero. Bueno, ya vemos que en la afectación parcial solamente podemos afectar parcialmente los bienes indivisibles, ¿ves? Por ejemplo, el bien inmueble. No cabe la afectación parcial de bienes que no son divisibles, como es un mobiliario o un vehículo. Respecto a los bienes indivisibles, como son los equipos electrónicos o los ordenadores, nos dejan afectarlo a nuestra profesión y, por lo tanto, que sean gastos deducibles siempre y cuando el uso que le demos a este bien en nuestra actividad particular sea muy accesorio. Nosotros podemos, o sea, no nos van a exigir en Hacienda que tengamos un ordenador para la actividad profesional y un ordenador para casa, sino que nosotros ya de alguna manera podemos demostrar que el ordenador lo usamos en un 90% para nuestra actividad y muy residualmente para nuestra vida personal. Entonces, sí nos lo podríamos deducir. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Pues evidentemente la carga de la prueba siempre la tiene el abogado o la abogada. La administración va a presumir que ese bien está afecto o que no está afecto y nos va a quitar los gastos y nosotros seremos los que tendremos que, de alguna manera, demostrar que está afecta a la actividad. Por ejemplo, si queremos decir que nuestra vivienda está afecta en un 30% a la actividad, tendremos que tenerla reflejada como tal en nuestro libro registro, es decir, que el 30% de nuestro inmueble está afecto a la actividad profesional. Y también cuando nos demos de alta en un modelo, como veremos al final, que será normalmente el 037 de darnos de alta en el EPRIEF 731, que es el correspondiente a los abogados, pues ahí tendremos que decir que realizamos la actividad en un 30% en nuestra vivienda habitual. Esa es una prueba más para que después la Administración nos deje deducirnos todos aquellos gastos de la actividad. Los gastos que tengamos relacionados con el inmueble, perdón. La posibilidad de la deducción de los gastos derivados de la vivienda, pues tendremos las amortizaciones, el IBI, la comunidad de propietarios, en la proporción afecta a la actividad.
y si un inmueble lo tenemos arrendado, pues evidentemente el 100% será deducible en nuestra actividad como un gasto más, ¿vale? Después, bueno, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha descartado reducir los sueldos y la seguridad social del servicio doméstico, aunque de alguna manera también limpie o también mantenga la parte del inmueble que está afectado a la actividad, porque dice que fundamentalmente siempre es para actividad no empresarial. Entonces, no nos deja deducirnos los gastos que tengamos en la limpieza. Otra cosa distinta es que efectivamente tengamos al 100% un inmueble, ya sea en propiedad o bien alquilado, y paguemos a una persona que venga a limpiar el inmueble. En ese caso, evidentemente, el 100% de todo ese gasto nos lo admitirán como gasto deducible. Respecto a los suministros de agua, luz, teléfono fijo o internet que tengamos en la vivienda, que a su vez la usemos como vivienda personal, vamos a ver que la ley solamente nos deja reducirnos una cantidad muy residual, muy injusta y muy residual, y que no se corresponde con el gasto real que vamos a tener en nuestra actividad, porque nos deja deducirnos exclusivamente el 30% de la parte que afecta a la actividad, no el 100% de la parte afecta a la actividad, sino solamente el 30% de esa parte, cosa que es pues bastante injusta, ¿no? La deducibilidad siempre está condicionada a que realmente esos gastos estén reflejados en una factura. Si no tenemos factura, va a ser muy complicado poder justificar la realidad de esos gastos, ¿vale? Entonces, la Administración normalmente no nos va a dejar la deducibilidad de los mismos. Para determinar la proporción de los metros cuadrados afectos a la actividad, pues tendremos también como prueba la cantidad que hemos dicho que tenemos afecta de nuestra vivienda habitual en la declaración censal. Hay que tener en cuenta respecto a la posibilidad de deducirnos los gastos, que hay veces que no nos merece la pena, salvo que realmente tengamos el despacho en casa y tengamos muchos gastos, pero si tenemos el típico despachito que usamos sin que sea realmente nuestro despacho de la actividad, muchas veces no conviene decir que ese despacho forma parte de mis bienes afectos a la actividad. ¿Por qué? Porque si yo vendo la vivienda, ya sabéis que cuando una persona vende su vivienda habitual y compra otra vivienda habitual, esa vivienda habitual, el beneficio que obtenga en la transmisión no va a tributar. Sin embargo, si yo lo que hago es vender una vivienda en la que he dicho que el 50% lo tenía afecto a mi despacho, el 50% que obtenga en la venta de esa vivienda va a tributar, ¿vale? Porque no existe exención por reinversión en la compra de otro despacho. Sin embargo, sí existe exención por reinversión en la compra de otra vivienda. Entonces, eso también, de alguna manera, tendremos que hacer números para ver si nos compensa decir que parte de la vivienda está afecta a la actividad o no, porque los gastos que vemos que son deducibles como tal, dentro de la actividad profesional, van a ser muy pequeños, ¿vale? O sea, eso tendremos que tenerlo en cuenta. Aquí os he puesto un ejemplo de despacho profesional que dentro de la vivienda habitual tenemos afecto al despacho profesional el 20% y el 8% es vivienda. Entonces, vemos que de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como es el IBI, comunidad, la amortización, las tasas, vamos a podernos deducir realmente el 20% de todos esos gastos. Pero, sin embargo, de lo que son suministros, electricidad, agua, etcétera, solamente nos dejan deducirnos el 30%. Con lo cual nos deduciremos solamente el 30% del 20% que está afecto, es decir, el 6%. Con lo cual ya vemos que de todos los suministros el gasto que nos dejan deducirnos es muy pequeño. En cuanto al teléfono móvil, bueno, pues aquí tenemos siempre una lucha. ¿Por qué? Porque, claro, la ley de renta dice que los teléfonos móviles, o sea, que todos los bienes afectos a la actividad tienen que estar afectos al 100%. Entonces, claro, muchas veces nos dice la Inspección de Hacienda, que vemos que nuestra práctica, desgraciadamente, es que son muy exigentes a la hora de admitir deducibilidad de cualquier gasto, son mucho más exigentes los inspectores que inspeccionan a personas físicas que los inspectores que inspeccionan a sociedades, cosa que es totalmente injusto. Pues claro, el teléfono móvil nos van a decir que tenemos que justificar que es exclusivo para la actividad, cosa que es muy difícil. Una recomendación, tener un teléfono móvil para actividad personal y un teléfono móvil para actividad profesional, cosa que es realmente muy difícil, con lo cual ahí siempre vamos a tener una pelea. Y mucho más en los casos en los que, como la vida, como le digo yo siempre a los inspectores, la vida
es mucho más compleja que lo que ellos quieren ver, pues evidentemente viene Movistar o viene cualquier teleoperador y te dice, mira, es que si tú tienes solamente un teléfono móvil, vas a tener mucho más gasto que si pones el pack de la televisión, el internet, la banda ancha, los móviles, todo en un conjunto. Claro, después viene la inspección y te dice, no, yo esto como está instalado en tu casa, no te lo admito. Ahí realmente tenemos un problema, pero claro, lo que no vamos a hacer es pagar mucho más a Telefónica por no tener el pack, con lo cual ahí vamos a tener siempre problemas con la inspección de Hacienda. Desgraciadamente es así. En cuanto a los vehículos, nos pasa lo mismo. O sea, siempre que tengamos un vehículo o una moto para ir a los juicios, que sepamos a priori que vamos a tener un problema. Y la inspección siempre nos lo quita. ¿Por qué? Porque dice que no lo tenemos afectos de forma exclusiva a la actividad. ¿Qué tendríamos que tener? Pues 3 coches en el que digamos, no, mira, yo tengo una furgoneta porque somos 7 en casa y entonces cuando voy con la familia cojo la furgoneta. Pero cuando voy yo solo a trabajar, pues uso o bien solamente la moto o bien un vehículo muy pequeñito eléctrico para poder aparcar en cualquier juzgado, etcétera, etcétera. Siempre va a ser un problema de prueba, ¿vale? Y los inspectores siempre van a asumir que lo usamos para todo, con lo cual van a intentar siempre quitarnos. Si conseguimos que el inspector de turno nos admita que efectivamente ese vehículo lo estamos afectando al 100%, ya hemos visto que los vehículos en renta no se pueden afectar parcialmente porque es un bien indivisible. Entonces, bueno, pues si nos conseguimos que nos admitan el 100%, nos van a admitir exactamente igual el 100% de todos los gastos. Gastos de gasolina, la depreciación por amortización, las reparaciones, los seguros, todo ya va a ir en bloque como gasto deducible de la actividad. Pero os comento que siempre va a ser muy difícil que nos lo admitan. Y siempre la prueba de que ese bien esté afecto exclusivamente a la actividad es del propio contribuyente. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué podemos a lo mejor decir? Que tenemos en nuestro despacho, tenemos abajo un garaje y que dejamos ahí el coche, o bien que tenemos un garaje al lado, que alquilamos al lado del despacho y que siempre el coche duerme en ese garaje. Esa sería una de las pruebas que nos podría admitir la inspección para decir que ese vehículo, evidentemente, solamente lo usamos como afecto a la actividad. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, os he puesto una sentencia de la Audiencia Nacional que inadmite los gastos de las cuotas de leasing porque dice que no se ha demostrado suficientemente la afectación exclusiva del vehículo. Y después, bueno, pues hay una sentencia del Tribunal de Murcia, pero bueno, que estas son muy residuales y esta, como veis, es muy antigua, que admite como prueba de la afectación exclusiva de un vehículo a la actividad el hecho de que el propio abogado o abogada tengan más vehículos y puedan decir que los demás vehículos son los que utilizan para la actividad privada. En cuanto a la ropa y trajes, pues evidentemente pasa lo mismo. Siempre vamos a tener que demostrar que esa ropa afecta a nuestra actividad. La toga, pues indudablemente no me voy a llevar la toga para ir por los bares. Pues la toga está afecta, es una de las ropas que yo podré justificar que afecta de forma exclusiva a la actividad. Los compañeros, pues los compañeros podrán decir que los trajes que se compran pues están afectos a la actividad. Ya lo podremos discutir, pero por lo menos ahí sí podemos decir que no es un vaquero, que no es un polo, sino que son trajes que nos exigen, por ejemplo, trajes oscuros o corbata oscura, pues que las tenemos para llevar a sala y que por lo tanto son gastos que entendemos que son deducibles de nuestra actividad. Con las compañeras, pues hombre, pues nosotros a lo mejor lo tenemos más complicados porque ya la actividad de la abogacía es mucho menos formal para las mujeres, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si nos compramos un traje de chaqueta negro o nos compramos un traje de chaqueta, pues podremos decir en la tienda que por favor nos digan que es un traje formal de chaqueta y falda estrecha y vía eso, pues poder intentar que dicho gasto sea deducible en la renta, ¿vale? Pero siempre tendremos que tener el cuidado, porque siempre es una cuestión de prueba, que la factura que nos hagan nos pongan algo que detalle o que diga que es un traje formal que podamos utilizar exclusivamente para nuestra actividad. La formación, pues pasa lo mismo. ¿Qué son gastos deducibles? Pues toda la formación que esté relacionada con nuestra actividad, ¿vale? Incluso, pues podemos justificar que una serie de gastos relacionados con la inmersión lingüística
o con gastos o cursos incluso de ruso, pues si podemos justificar que tenemos algún cliente ruso o que viajamos a Rusia por temas de trabajo, evidentemente nos lo tendrían que aceptar, siempre y cuando con la factura, ¿vale? Eso siempre es necesario para que podamos justificar la realidad del gasto, la factura a nuestro nombre, ¿vale? Los cursos, conferencias, congresos, pues lo mismo, es decir, cualquier curso que vayamos que esté relacionado con nuestra actividad, pues vamos a poder justificar que es necesario para los ingresos que tenemos de nuestros clientes. Material de oficina o libros, pues exactamente lo mismo, los ordenadores, exactamente igual, siempre y cuando podamos decir que está relacionado con nuestra actividad, pues una calculadora, todos los folios, etcétera, etcétera, pues podremos decir que están relacionados con nuestra actividad de abogacía. Aquí os pongo una serie de gastos que, bueno, pues la Dirección General de Tributos dice que no es deducible la cuota colegial que paga un abogado o una abogada como no ejerciente porque se considera que al ser como no ejerciente no está relacionado con nuestra actividad. Los seguros de responsabilidad civil o las cuotas a los colegios, pues evidentemente yo entiendo que está más que justificado que sea gasto deducible, ¿vale? Y la cuota satisfecha, pues aquí tenemos una sentencia, pero fijaros, ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Eso qué quiere decir? Que el inspector en su momento pues tuvo bien determinar que los gastos pagados al Colegio de Abogados de Galicia, de La Coruña o donde fuera, no eran gastos deducibles. Con lo cual esto, desgraciadamente, nos lo encontramos todos los días en nuestra profesión. En cuanto a los gastos de comida y viajes, pues lo mismo. Es decir, la inspección, en mi práctica, desgraciadamente la inspección de Hacienda nos van a decir que sus gastos no podemos justificar que sean para la actividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siempre recomiendo que cuando comáis con un cliente, siempre pongáis detrás de la factura comida con tal. Ya está, se lo van a creer o no, pero por lo menos que lo tengamos ya reconstituida toda la prueba, ¿vale? También hay una novedad en la ley de renta que, bueno, que esto ahí sí nos ha ayudado bastante los autónomos, y es que consideran que podemos deducirnos hasta 26,67 euros por comida al día. Es decir, siempre y cuando paguemos con tarjeta, eso es muy importante, no podemos pagar con dinero, tenemos que pagar con tarjeta, guardar siempre el ticket y sería necesario o conveniente que el restaurante esté cerca de la actividad, o sea, cerca del despacho. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta dos tipos de gastos de comida. Uno, que es hasta 26,67 euros en el día a día que nosotros comemos y nos guardamos nuestro ticket y pagamos con tarjeta, y después cuando comemos con algún cliente. Ahí podremos pagar, podremos evidentemente gastarnos más, pero decir que la comida era para invitar a este señor que es cliente nuestro, etcétera, etcétera, que ese día estaba en Madrid y que vino y que nosotros le invitamos a comer. Es verdad que Hacienda es muy poco receptiva a estos gastos, ¿eh? Desgraciadamente, como yo le dije un día a Santiago Menéndez en una reunión que tuvimos, le dije, es que vosotros pensáis que los abogados, desgraciadamente, debemos ser como los suecos, que no salen a comer con los clientes. Todavía, hoy por hoy, en España tenemos la costumbre, no sé qué pasará después de esta desgracia de COVID, pero tenemos la costumbre de invitar a comer a los clientes, y las relaciones personales siguen siendo importantísimas. Y la Inspección de Hacienda siempre se olvida de eso. Es decir, entienden que los gastos de comida es un lujo y que no tenemos que comer con los clientes, ¿vale? O sea que eso también es una de las cosas que desgraciadamente tenemos todos los días que justificar y que pegarnos. Bueno, y aquí veis un poco, esto es un resumen, un poquito de lo que es los gastos en el IRPF de la vivienda, el transporte, los gastos de las cuotas colegiales, vestimenta, material, formación y hostelería. Dentro de los gastos puede haber muchos más, es decir, no hay una lista cerrada. Lo que dice la ley de renta, que además se remite al impuesto sobre sociedades, y por eso os digo que es muy injusto, porque los inspectores de renta a nosotros nos limitan mucho más los gastos que lo que dice el impuesto sobre sociedades para las sociedades. Nosotros si realizamos la actividad, como veremos después que podemos hacerlo, la actividad de la abogacía, la realizamos a través de una sociedad, los inspectores del impuesto sobre sociedades suelen ser, por decirlo así, un poquito más generosos en los gastos que no dejan deducirnos, ¿vale? No son generosos a la hora de determinar si nosotros estamos realizando la actividad profesional bien a través de una sociedad o no. Eso ya lo veremos, porque ahí sí que miran muy mucho si la actividad la estamos teniendo más o menos como una actividad instrumental, es decir, una actividad que desde el punto de vista económico o empresarial
no tiene una justificación y que, por lo tanto, la estamos utilizando exclusivamente para pagar un 25 en vez de un 43%, o bien si realmente es una actividad que tiene una entidad económica que tiene justificación real y económica. En ese caso, los gastos lo ven un poco más benevolentes que si lo ven como un fulanito de tal, abogado o persona física. Bueno, en cuanto a los métodos para determinar el rendimiento de la actividad económica, pues existen dos métodos. Nosotros no estamos en módulos porque el módulo está pensado más bien para aquellas profesiones en las que es muy difícil, por el tipo de actividad que realizan, el poder llevar el registro de las facturas. Es decir, pues por ejemplo, en los restaurantes, los taxis, o sea, determinadas actividades que, dada su carácter más empresarial, pueden estar sujetas a una serie de módulos que establece la ley de renta. Nosotros normalmente estamos en la estimación objetiva normal o simplificada. Normal será obligatoria para aquellos compañeros y compañeras que facturen más de 600.000 euros en el año anterior, y para los compañeros, que es lo normal, que facturemos menos que 600.000 euros al año, pues podemos estar en la estimación directa simplificada. Ahora vamos a ir al IVA. Como la materia fiscal es poco compleja, pues resulta que ahora llega la ley de IVA y interpreta de otra manera los gastos deducibles y los ingresos, ¿vale? Entonces, hay gastos que vamos a ver que en renta no nos admitían como deducibles y, sin embargo, en IVA, la ley de IVA sí nos lo va a permitir, ¿vale? La utilización del inmueble. Bueno, pues si el inmueble está afecto al 100% a la actividad, pues evidentemente tanto las cuotas que paguemos en el alquiler de un inmueble como en la compra de un inmueble para afectarlo al 100% a la actividad, va a ser 100% la cuota de IVA soportada deducible, ¿vale? Si lo que hacemos es una afección parcial, pues nos dejan que esa afección parcial del 100% de la electricidad, de los gastos de suministro, también nos van a dejar que si tenemos parcialmente solamente el 20%, como veíamos en el ejemplo anterior en renta, lo tenemos afecto a la actividad, ahí sí nos van a dejar que el IVA sea deducible al 20%, no al 30% del 20% como hacíamos en renta. O sea, es un poco más complejo, pero es más justo, ¿vale? O sea, es un poco extraño, pero es más justo. En cuanto a los gastos de suministro, igual, si nosotros tenemos afecto el 100% del inmueble a la actividad, pues el 100% de todos los gastos de suministros van a estar objeto a la deducción de la cuota que nosotros soportemos en el IVA. El grado de utilización del inmueble, al igual que pasaba con la renta, tendremos que acreditarlo por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Normalmente la prueba es la factura o bien de compra o bien la escritura pública de compra o bien la factura de alquiler que nos hagan mensualmente. En cuanto a los vehículos, pues aquí hay un cambio fundamental y es que la ley de IVA establece que el 50% del vehículo se considera que está afecto a la actividad, con lo cual vemos que en renta normalmente nunca nos dejan que el vehículo esté afecto porque no deja la afectación parcial, o está afecto al 100% o no está afecto en ningún porcentaje. Sin embargo, en renta hay una presunción que es iuris tantum, es decir, nosotros como profesionales podemos demostrarle a Hacienda que está afecto no el 50%, sino el 100% del coche, con lo cual nos dejan deducirnos el 100% de la cuota soportada en la compra del vehículo, ¿vale? En todo caso, se requiere que el vehículo esté integrado en el patrimonio empresarial, ¿vale? Con lo cual tendremos que tener en el libro famoso de libros de bienes de inversión afecto el 100% del bien del vehículo. Lo podemos justificar por cualquier medio de prueba. Necesitaremos la factura original. La factura siempre, no seáis perezosos, siempre pedir la factura. Es un peñazo, ya lo sé, pero siempre tener bien justificadas las cosas. Las cosas que no están justificadas no existen, sobre todo para Hacienda, ¿vale? Entonces siempre tenemos que pensar que puede venir un inspector de Hacienda a los 3 años y pedirnos la inspección de 3 años últimos, y por lo tanto tenemos que tener guardada la prueba porque después empezamos a reconstruir la prueba y es un horror, porque después nunca lo hacemos. Con lo cual siempre tenemos que tener guardado en nuestros libritos todas las facturas que sean lo que sirva de justificación para el libro de IVA de facturas repercutidas y de facturas soportadas, que siempre soporten los IVAs que repercutimos y los IVAs que soportamos.
las cuotas soportadas por el combustible o por aparcamiento o utilización de peajes o por garajes, si el bien está, si el vehículo está afecto al 100%, serán 100% deducibles, y si está afecto al 50%, serán al 50% deducibles. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Un despacho de abogados que compra un automóvil para utilización exclusiva de sus profesionales, ¿vale? Entonces, opera de forma automática la presunción que establece la ley del IVA del 50% de afección, pero nosotros podremos probar que está afecto al 100%. Pues, ¿cómo podemos probarlo? Pues, como hemos dicho antes, por ejemplo, que paguemos un garaje y que podamos demostrar de alguna manera que el coche duerme siempre en ese garaje que está dentro del despacho o está alquilado cerca del despacho. Si, por ejemplo, un despacho de abogados compra un vehículo para el uso de sus socios, el cual lo utiliza tanto para el desplazamiento desde su vivienda para los desplazamientos dentro de su actividad empresarial, pues ahí tendremos que jugar con la afectación del 50%, ¿vale? Siempre está el problema de prueba, ¿eh? O sea, siempre, por favor, probar, guardar todas las facturas y probar todo lo posible la realidad de lo que queramos justificar después. En cuanto a la ropa y los trajes, pues nos va a pasar lo mismo. Si nosotros compramos un traje o compramos la toga, pues por favor que nos hagan una factura, aunque sea más peñazo, esperamos más en la tienda, que nos hagan una factura, que nos digan qué tipo de traje o qué tipo de vestido estamos comprando, que podamos justificar que sea para trabajar, y ese IVA que tendrá que estar desglosado en la factura será deducible en nuestro 303 que presentemos mensualmente de los IVAs que nosotros repercutimos, ¿vale? Los gastos de comida y de viajes, pues pasa exactamente igual. Los gastos del IVA que nos repercutan en la factura de comedor serán deducibles siempre y cuando esa comida sea deducible en renta. Con lo cual, si nosotros tenemos una factura que entendemos que es deducible, que hemos comido con tales clientes, que es un día entre diario, que podemos justificar que hemos tenido una reunión, eso es difícil, ya lo sé, pero bueno, a lo mejor, pues yo qué sé, podemos mandar un correo electrónico, habéis llegado a Madrid, algo. Parece absurdo que tengamos que hacer estas cosas, porque el día a día después nos come y evidentemente no se hace, pero si es una comida importante, sí será bueno que guardemos cualquier tipo de justificación que pueda demostrar que después hemos comido con esos clientes. Esa factura del restaurante tendremos que decir que, por favor, el IVA venga desglosado. Si el IVA no viene desglosado, ese IVA nunca es deducible. Es decir, para que un IVA sea deducible, tiene que venir el 10% o el 21% desglosado en la factura. Igual que nosotros, cuando hacemos una factura a nuestros clientes, ponemos nuestra base imponible y después ponemos cuota de IVA 21% y ponemos el IVA desglosado. Si no, el cliente no podrá deducirse ese IVA, ¿vale? Después, bueno, vemos que el Tribunal Superior de Justicia, pues en una inspección también, en el que decía la inspección que era gasto deducible el alojamiento en un hotel para un juicio, pero que no era deducible los gastos que habíamos tenido de restauración, es decir, de comida para asistir a ese juicio, pues decían que los gastos de alojamiento sean deducibles y los gastos de restauración no. Es decir, es absurdo. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Que no voy a comer? Pues evidentemente aquí una sentencia del Tribunal Superior de Justicia dice que son tanto deducibles los gastos de alojamiento como los gastos de restauración. Siempre que podamos justificar que ha sido para un tema específico, que hemos tenido una reunión, que tenemos un cliente que vive, en este caso, en Galicia. Material de oficina, pues lo mismo, cualquier tipo de material que compremos para nuestra actividad, tendremos que pedir la factura, por favor, siempre la factura con el IVA deducible, es decir, con el IVA separado, 21% de IVA, tanta cantidad y el total de la factura, ¿vale? Aquí os he puesto, bueno, pues por ejemplo, para que veáis que esto es una cosa que puede dar lugar a, bueno, a infinidad de ejemplos, pues una adquisición de obras de arte. Evidentemente, compramos una obra de arte para poner en el despacho, pues viene un inspector y nos dice que la obra de arte es para nosotros quedarnos en sí mismas para ver la obra de arte. Pues no, es una obra de arte que hemos comprado para que vea los clientes que tenemos mucho gusto, que nos gusta el arte y que podemos poner, por ejemplo, una factura un poquito mejor que si no tuviéramos una obra de arte. Son tonterías, pero cualquier cosa de esas puede justificar que nosotros podamos tener y queramos tener una obra de arte bonita en el despacho. Bueno, pues hay sentencias en las que dice que efectivamente si la obra de arte está en la sala de juntas y es para el deleite, por decirlo así, tanto de los abogados como de los clientes que vienen, pues
la compra de esa obra de arte y el IVA desglosado de esa obra de arte será, por supuesto, deducible en nuestro 303. Las costas procesales. Bueno, pues las costas procesales ha habido, bueno, pues como siempre, millones de consultas de la Dirección General de Tributos cambiando el sistema. Ya no sabíamos muy bien qué eran las costas procesales, si eran una indemnización, si teníamos, durante muchos años hemos tenido que hacer una factura con IVA para repercutir el IVA al contrario, y sin embargo ya parece por ahora que hay un criterio muy consolidado que dice que las costas son una indemnización, no es una retribución para el abogado. Es decir, yo tengo a mi cliente, yo le paso la minuta a mi cliente me paga, después ganamos el juicio y el cliente contrario, la parte contraria, tiene que pagar las costas. No se las paga a mi abogado no tiene que hacer una factura con IVA, me las paga a mí, me indemniza a mí del coste que yo he tenido con mi abogado. Con lo cual, las costas no son retribución de mi abogado, es una indemnización para mí, ¿vale? Y, por lo tanto, tiene un concepto de crédito, por decirlo así, para la parte litigante que ha ganado. Y, por lo tanto, el IVA, al tener la consideración de indemnización, no tiene que llevar IVA. Las costas no llevan IVA, ¿vale? Esa es la última doctrina, pero que está muy consolidada, ¿vale? Con lo cual, no tenemos que expedir factura, normalmente se hace una factura pro forma, pero sin IVA, en la que se dice los honorarios del abogado son esto, y eso es lo que tendrá que pagarnos la parte contraria. Bueno, ahora vamos a entrar a la realización de la actividad de abogados a través de sociedades. Cuando tenemos una inspección, pues evidentemente los inspectores van a ver si esa sociedad, como he dicho antes, es una sociedad que la hemos montado, entre comillas, para pagar menos impuestos, o la hemos montado realmente, bueno, pues para realizar una actividad profesional con un carácter bastante empresarial. No que el despacho de abogados sea una empresa, ni muchísimo menos, pero que tenemos tantos abogados o tanta estructura que la hemos hecho a través de una sociedad. Por ejemplo, un inspector nunca va a discutir que Gómez Acebo Pombo o cualquier despacho grande se realice su actividad profesional a través de una sociedad. Evidentemente, nunca va a decir que esa sociedad es una sociedad instrumental y que se ha hecho para evitar el pago de impuestos. Pero después hay muchos compañeros y compañeras que se deciden realizar la actividad, muchos profesionales, no solamente la abogacía, a través de una sociedad. Entonces, en ese caso tenemos que tener mucho cuidado porque la Inspección de Hacienda va a mirar con lupa que la sociedad tenga una serie de características para que efectivamente tenga una estructura económica que pueda justificar que se hace a través de una SL o una SA. Entonces, en el caso de que la sociedad tenga una estructura, que ahora veremos los requisitos que hace falta cumplir, cuando tengamos una sociedad y los abogados seamos socios de la sociedad en más o igual a un 25%, estemos dados, por lo tanto, dados de alta en el RETA, no en el régimen de por cuenta ajena en Hacienda, en la seguridad social, o bien estemos en la mutualidad, se va a considerar que nosotros, toda la renta que obtengamos de nuestra sociedad va a ser rendimiento de actividad económica, no rendimiento del trabajo. ¿Vale? Con lo cual, nosotros tendremos obligación de facturar a nuestra sociedad por esos servicios que nosotros estamos prestando. Esa factura, por supuesto, al ser una actividad profesional, va a llevar el 21% del IVA y la sociedad nos tendrá que retener el 15%. O el 7% si estamos dentro de nuestros primeros 3 años de ejercicio profesional. Aquí tenemos un ejemplo que lo he cogido de una consulta en la que se dice que una sociedad tiene 3 socios. La sociedad ostenta el 56% de participaciones, es economista y dado de alta en el RETA. El socio B ostenta el 43% de las participaciones, es asesor fiscal y dado de alta en el RETA. Y el socio C tiene un 1%, es abogado, dado de alta también en el RETA. Entonces, según la consulta, entiende que todas las actividades que realizan cada uno de los socios tienen el concepto de rendimiento de actividad económica, con lo cual tendrán que estar obligatoriamente en el RETA y pagar, y facturar a la sociedad. Yo os digo esto porque después, si queréis, comentamos. Yo no estoy tan de acuerdo con esta consulta porque realmente yo, el socio que tiene el 1%, desde el momento en el que, al tener menos de un 25%, la sociedad puede contratarle con un contrato y puede estar
contratado por cuenta ajena en el régimen general de la seguridad social, yo entiendo que lo que le pague la sociedad puede estar sujeto a un contrato y, por lo tanto, ser rendimiento de capital, rendimiento del trabajo, perdón, y no rendimiento de actividad económica. ¿Vale? Pero eso, si queréis, después lo discutimos. Pero yo entiendo que sería totalmente justificable tener un contrato de trabajo y que tuviera una nómina y tener un contrato igual que cualquier secretaria, cualquier otra persona o abogado que no fuera socio de la sociedad. Bueno, aquí os pongo el caso de la simulación, ¿vale? O sea, realizar la actividad profesional a través de una sociedad por sí misma no es una simulación, ¿vale? Se tiene que dar una simulación cuando la sociedad, por decirlo así, la obtengamos o la constituyemos para remansar allí los beneficios. Es decir, yo facturo a los clientes a través de la sociedad tributa un 25%, en lugar de tributar un 43%, como puede llegar a tributar una persona física, y yo, como persona física, socio de la sociedad, no facturo a la sociedad. Es decir, el dinero que yo tendría que facturar a los socios como persona física, los dejo en la sociedad y yo no facturo. En ese caso, Hacienda entiende que esa es una sociedad instrumental y que la sociedad realmente no tiene una entidad económica y, por lo tanto, la sociedad hace como si no existiera y me va a imputar a mí el 100% de los beneficios de los clientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo la sociedad, factura a la sociedad el 100% a los clientes, pero yo hago mi cuenta de resultados y digo ingresos menos gastos, secretaria, alquiler, suministros, gastos de material, etcétera. Y de esos ingresos menos gasto, el beneficio de la sociedad es 100, pues yo por ley, la ley de sociedades, del impuesto sobre sociedades, dice que yo, como socio de la sociedad, tengo que facturarle el 75% como mínimo a la sociedad. Por lo cual yo tendría que facturar un 75% de esos 100 y ya se consideraría que la sociedad me está pagando lo que se supone que es una minuta a valor de mercado. Es decir, yo facturo el 75% de esos 100 a la sociedad, con lo cual yo estoy pagando bastantes impuestos y el beneficio nos está quedando o nos está residenciando en la sociedad. Ahí la Inspección de Hacienda me admitiría la existencia de esa sociedad. Por eso, conclusión, el ahorro fiscal que pueda suponer facturar por medio de una sociedad no quiere decir de por sí que sea una sociedad instrumental, ¿vale? Sino que sea una sociedad instrumental cuando la sociedad prácticamente no tenga empleados, no tenga una actividad económica, o sea, no tenga una estructura económica y encima el socio, persona física, no facture a la sociedad una cuantía equivalente al 75% que pueda entender la ley y la Inspección de Hacienda, por lo tanto, que es una retribución normal a valor de mercado, ¿vale? Y aquí está, bueno, la ley 2/2007, la ley de sociedades profesionales, evidentemente nos está diciendo que el realizar nuestra actividad o nuestro ejercicio profesional a través de una sociedad no es en absoluto ilegal, siempre y cuando lo hagamos pues como la ley permite, ¿vale? Y podemos tener una sociedad profesional que esté inscrita en el registro de sociedades profesionales del colegio correspondiente y no pasa absolutamente, es completamente legal, ¿vale? Hay muchas veces que los compañeros y las compañeras decimos, bueno, pues vamos a ver, como la sociedad es mucho más, es una forma muy compleja de realizar la actividad, porque ahí sí tenemos que llevar contabilidad según el Código de Comercio, la sociedad está sujeta al impuesto sobre sociedades, o sea, es más compleja, tiene que presentar cuentas anuales, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a constituirnos de tal forma que no sea como una sociedad, pero vamos a hacer una comunidad de bienes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hacemos una comunidad de bienes que si no hay ningún inmueble no tiene que estar ni realizarse en escritura pública, hacemos un contrato por el que constituimos una comunidad de bienes, por ejemplo, los 4 profesionales, los 4 abogados o las 4 abogadas, y la que factura, el ente que factura a los clientes es la comunidad de bienes, ¿vale? La comunidad de bienes se da de alta a través de un 036 en Hacienda y nos van a dar un CIF. Con ese CIF vamos a facturar a todos los clientes y ese es el CIF que vamos a después decirle a todos nuestros proveedores que nos hagan la factura de los gastos, con lo cual tanto los ingresos como los gastos van a ir al CIF de la comunidad de bienes. Esa es una forma que de alguna manera agiliza mucho la posibilidad de facturar. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos nada y estamos 4 abogados en un despacho, pues evidentemente cada uno de nosotros vamos a facturar
a los clientes. Si el cliente es común, tendría que recibir cada cliente 4 facturas en un 25% de cada uno de los compañeros que estamos trabajando, y es una especie de locura en la gestión. Con lo cual, si nosotros decidimos compartir a los clientes, pues hacemos la comunidad de bienes. La comunidad de bienes es la que factura con su CIF y la que recibe todos los costes. Es decir, todos los gastos van a ir a nombre de la comunidad de bienes. Después, ¿qué hacemos nosotros, cada uno de los abogados o las abogadas? Facturamos en proporción a nuestro porcentaje en la comunidad de bienes. Si es un 25%, decimos, ¿cuántos son los ingresos que ha tenido la comunidad? La comunidad ha tenido 100. ¿Cuántos son los gastos que ha tenido la comunidad? La comunidad ha tenido 50. Vale, ¿cuál es el beneficio? Otros 50. Pues de esos 50, nosotros vamos a hacer una factura del 25% cada uno de los abogados y abogadas que conformamos la comunidad de bienes, de tal forma que el beneficio de la comunidad de bienes va a ser 0, porque va a ser ingresos menos gastos y la diferencia va a estar facturada por cada uno de los compañeros o las compañeras. Y nosotros vamos a tener un ingreso, un gasto por esa cantidad y un ingreso por el 50%. ¿Por qué? Porque la comunidad de bienes, cuando dice 100 menos 50, obtiene un beneficio del 50. Entonces, ese beneficio del 50 se nos va a imputar a nosotros directamente como un gasto. No sé si lo habéis entendido bien, si no, después os lo explico. ¿Vale? Se trata de que los ingresos y los gastos estén dentro de la actividad económica. Y después, esos ingresos menos esos gastos automáticamente se imputan en nuestra renta como un rendimiento de actividad económica. Después, si queréis, os lo explico mejor. Vamos a ver, los profesionales. Directamente se imputan los ingresos y los gastos en el porcentaje de la participación. ¿Vale? Entonces, efectivamente, por esos ingresos menos gastos, el profesional, que antes lo he dicho mal, lo he dicho como una comunidad de gastos que ahora después veremos. El profesional no tiene que facturar absolutamente nada, sino que si la sociedad, la comunidad de bienes tiene 100 menos 50 de gastos, tiene un beneficio de 50. Ese beneficio se va a imputar directamente a cada uno de los profesionales en un 25% de su participación. ¿Vale? La comunidad no va a tributar por el impuesto de sociedades, va a tener que hacer un modelo que se llama un modelo 184, donde va a decir, mi beneficio total son 100, mis gastos total son 50, con lo cual yo tengo cuatro abogados que son sus nombres tal, cada uno tiene una participación en la comunidad de bienes del 25%, con lo cual a cada uno le corresponde el 25% de 100 y el 25% de 50 de los gastos. Y eso va a ser lo que cada uno de los profesionales después tendrá que incluir en su impuesto sobre la renta. La declaración de IVA, ¿quién la realiza? Exclusivamente la realiza la comunidad de bienes. La comunidad de bienes, cada vez que facture a los clientes, le va a facturar con el 21% de IVA, y cada uno de los proveedores o la secretaria o los trabajadores que tenga o el alquiler del local, si tiene el despacho alquilado, el proveedor hará la factura del gasto a nombre de la comunidad de bienes, con el CIF de la comunidad de bienes, y le repercutiría a la comunidad de bienes el 21% del IVA, con lo cual la comunidad de bienes será la que tendrá que hacer el modelo 303 en el que ingrese todos los gastos, todos los IVAs que ha repercutido a los clientes y se deduzca todos los IVAs que ha soportado de los proveedores. Aquí tenemos la comunidad de gastos, que es la que aquí sí es necesario que la comunidad de gastos repercuta los gastos vía una factura a los profesionales. Esto es una sociedad civil. ¿Por qué? Porque aquí la sociedad civil es exclusivamente para coordinar y para gestionar los gastos que tienen los abogados en el despacho. Pero cada abogado va a tener y cada abogada sus clientes. Con lo cual, cada abogado o cada abogada va a facturar a sus clientes y la comunidad de gastos lo único que va a hacer es gestionar los gastos para que los proveedores no tengan que hacer 4 facturas de gastos de telefonía, de gastos de papel, etcétera, etcétera, que es una locura. Entonces, aquí los abogados dicen, no, aquí cada uno no compartimos nuestros clientes. Cada uno tenemos nuestros propios clientes. Con lo cual, cada uno facturamos y tenemos nuestros ingresos. Ahora, los gastos los vamos a tener y los vamos a coordinar a través de una comunidad de gastos. La comunidad de gastos, a través del 036, se da como tal de alta en Hacienda, y Hacienda le va a dar un NIF, de tal forma que nosotros, como representantes de la comunidad de gastos, vamos a decirle a la Seguridad Social,
va a ser la que va a contratar con las secretarias, va a ser la que va a contratar con otros abogados que podamos tener con contrato laboral, va a ser la que va a contratar con el teléfono, internet, o sea, todos los gastos los va a contratar la comunidad de gastos. Entonces, ¿qué va a pasar con la comunidad de gastos a diferencia de lo que pasaba con la sociedad civil anterior, con la comunidad de bienes anterior? Que en esta comunidad de gastos la sociedad lo único que va a tener son gastos, porque no tiene ingresos. Los ingresos los tiene cada uno de los profesionales. Entonces, la sociedad dice, la forma de yo no tener gastos y poder pagar los gastos es facturar a cada uno de los abogados que trabajan en el despacho, le facturo en proporción a su participación. Si cada uno de los abogados de despacho tienen una participación del 25% en esa comunidad de gastos, yo voy a decir, yo tengo 100, yo tengo 50 de gastos, pero no tengo ningún beneficio, no tengo ninguna renta, con lo cual ese 50 lo voy a dividir el 25% en cada uno de los profesionales. Con lo cual, yo, sociedad civil, emito una factura a cada uno de los profesionales que va a ser un gasto para cada uno de los profesionales. Con lo cual, yo voy a tener en mi impuesto ingreso 50, que es lo que yo le he repercutido a los profesionales, y gasto 50. Yo tengo un beneficio como comunidad de gastos de 0. Y cada uno de los profesionales tendrá como ingreso y tendrá que tributar como tal en el impuesto sobre la renta dentro del epígrafe de actividad económica, como cualquier abogado. Ingresos, pues todas las rentas que ha obtenido de sus clientes. Y como gasto, pues esa factura que le ha emitido la comunidad de gastos, repercutiéndole todos los gastos que ha tenido en el despacho en su proporción del 25%. Obligaciones censales. Bueno, pues nosotros, ya sabéis que salvo los abogados que están con contrato laboral, que evidentemente no son autónomos y por lo tanto no tienen que darse de alta como profesionales en Hacienda, nosotros, todos los que somos autónomos, tenemos que darnos de alta en el censo de empresarios y profesionales en Hacienda, ¿vale? Normalmente, todas las personas físicas, todos los abogados y abogadas físicas tenemos que presentar el 037, en el que decimos que nos damos de alta en el 3731 como abogados. Y este es el caso en el que nosotros, si tenemos afecto una actividad económica, un inmueble que es nuestra vivienda, tenemos que decir que tenemos el 20% de nuestra vivienda afecto al despacho. Si lo que tenemos es un inmueble que tenemos alquilado, pues tendremos que decir el inmueble donde está la sede de la actividad, que será el despacho que tengamos alquilado, ¿vale? Después tendríamos que hacer un modelo 840, pero ¿qué es lo que ocurre? Que como nosotros todas las personas físicas, profesionales, estamos exentos del pago, pues normalmente nosotros lo único que tendremos que hacer es presentar el 037 en el que digamos que nos damos de alta en el IAE en el epígrafe 731, que es el de la abogacía, pero no tendremos que darnos de alta en el propio modelo 840, que es el que se exige cuando tenemos que pagar. Ese se le exige a las sociedades, a las personas físicas profesionales, no. Obligaciones contables. Bueno, pues ya os he comentado que nosotros como profesionales no tenemos el carácter de empresarios en el Código de Comercio, con lo cual no tenemos que llevar contabilidad sujeta al Código de Comercio. Pero eso sí, la ley de IVA y la ley de renta nos exige llevar una serie de libros pues para llevar el control. Entonces tenemos que llevar el libro de registros de ingresos, el libro de registro de gastos, el libro de registros de bienes de inversión, donde os comentaba, si tenemos un coche afecto al 100%, pues lo tenemos que poner ahí, los ordenadores, etcétera, y de ahí iremos deduciendo año a año los gastos de amortización que vamos imputándonos en nuestra renta como un gasto, ¿vale? O el libro de provisiones de fondos y suplidos. Ahora, después voy a explicar lo que son la diferencia entre lo que son provisiones de fondos y la diferencia de lo que son los suplidos y lo que son ingresos que nosotros, gastos que nosotros le repercutimos al cliente, ¿vale? Aquí os pongo, bueno, pues un ejemplo de lo que son los libros registros de ingresos, el número de registro, la fecha de expedición de la factura, acordaros de la factura, el número de factura, el CIF del cliente, el concepto, pues prestación de servicios de abogacía, la base imponible, el IVA, ya os he comentado que el IVA tiene que ir siempre desglosado, la retención en el caso de que nos retengan y el total, ¿vale? Y en el libro de gastos lo mismo, el número de registro, la fecha de expedición de la factura, el número de factura que nos pondrá el proveedor que nos vende el material de papelería, nos pondrá factura número tal, tendremos que ponerlo ahí,
el CIF del proveedor, ¿vale? El concepto, pues papelería, ordenadores o lo que sea, base imponible, el IVA soportado que tiene que estar desglosado para que sea IVA deducible y el total. Aquí tenemos un ejemplo de libros de bienes de inversión y un ejemplo de registro, bueno, aquí ponemos del libro de inversión y de provisiones, esto está mal, perdonad. Aquí pongo el libro de provisión o de suplido, no es libro de inversión, ¿vale? De provisión y suplido. A ver, el tema de la provisión, nosotros muchas veces le pedimos a los clientes un dinero de provisión de fondos. Esa provisión de fondos muchas veces puede dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque dentro de la provisión de fondos puede estar dinero que nosotros vamos a utilizar para pagar gastos que son del cliente y la factura, por lo tanto, va a estar a nombre del cliente, esos son suplidos, o bien vamos a obtener provisión de fondos que después va a venir para lo que va a ser nuestra factura. Yo, sinceramente, en mi actividad profesional, yo como autónoma, yo lo que hago normalmente siempre es, cuando facturo al cliente directamente, yo cuando recibo una cantidad, siempre que va a ser una parte de mis honorarios, yo ya facturo con IVA, es decir, emito factura. Yo le digo en mi hoja de encargo, que es muy importante hacer hojas de encargo, eso ya se sale del tema fiscal, pero como para realizar una buena gestión y que después podéis justificar y podéis exigir el pago de los honorarios a los clientes, es importantísimo, también por transparencia con el cliente, que no se lleven sustos, también por propia deontología profesional, es importante que se haga una hoja de encargo y el cliente nos firme el ok con la hoja de encargo por los servicios que estamos diciendo que vamos a realizar. Y ahí yo digo, la minutación será de la siguiente manera, pues el 50% se facturará en el momento de la firma de la hoja de encargo y el 50% o el 25% restante cuando se presente la demanda y el 25% cuando se presente conclusiones, o sea, como queráis. Pero yo lo que hago es que toda la cantidad que yo recibo, que va a ir directamente a retribución de mi trabajo, ya lo hago con el IVA para evitar problemas después con Hacienda de que son provisiones de fondos destinadas a retribuirme a mí y las provisiones de fondos para gastos. La provisión de fondos para gastos, le digo, mira, pues hazme un ingreso de tanto que ponga ingresos para gastos y directamente es lo que yo meto en este libro y ya está claro que es para gastos. Si después me sobra algo de ese dinero, yo se lo devuelvo al cliente. ¿Cómo hago la factura si yo lo que hago es que he recibido previamente un dinero para que yo pague gastos, por ejemplo, de notaría a nombre del cliente? Pues es muy fácil. A mí, yo le voy a poner factura 100, suplidos 12. Si la factura del cliente son 12, yo le voy a dar la factura del notario que está a nombre del cliente y que pone 12. Con lo cual, yo cuando hago mi factura, yo lo que hago es poner base imponible 100, IVA el 21% sobre 100, la retención 15% sobre 100 y después pongo suplidos que me ha dado el cliente 12. ¿Por qué pongo los suplidos? Para poder justificar que yo he recibido esos 12, pero esos 12 no lleva IVA, porque esos 12 es exclusivamente un dinero que previamente me ha dado el cliente, pero la factura va a su nombre, con lo cual esos 12 que forman parte de mi base imponible, ni yo tengo que repetir IVA porque ese dinero va a nombre del cliente. Es decir, yo lo único que funciona en ese momento es como si fuera un intermediario de coger el dinero y pagar al notario, ¿vale? Y con lo cual yo en la factura lo que digo es que yo he cogido un dinero de 12, pero que se corresponde con un suplido que venía del cliente. Si yo lo que hago es no pedirle dinero anticipado al cliente, sino que yo le facturo 100 al cliente, pero después he tenido que viajar, y con lo cual yo tengo dentro de mis gastos una factura de un hotel a mi nombre que pone 50, yo cuando haga la factura voy a decir honorarios, pues voy a poner 100 más repercusión de gasto, que se lo pongo detrás para justificarle, le hago una fotocopia de la factura del hotel que está a mi nombre, no a nombre del cliente, por eso no es un suplido, y yo le digo al cliente, te voy a facturar 100 que eran mis honorarios más 50 del hotel, con lo cual me vas a pagar 150. Y ahí sí, esos 150 forman parte de la base imponible, porque es una repercusión que yo le hago de un gasto, con lo cual yo por un lado tengo el gasto de mi factura que va a poner Mabel Zapata, factura de hotel, que yo me lo voy a deducir,
y después le voy a repercutir vía ingreso ese gasto al cliente. Entonces, yo al cliente pongo base imponible 100 más los 50 y sobre esos 150 repercuto el 21% de IVA y el 15% de retención. Y yo lo único que hago es, a efectos de justificación, pero para que el cliente se quede más tranquilo, le justifico que le he repercutido esos gastos de OPE. Bueno, pues en principio eso es todo lo que yo quería un poco contaros. No sé si, espero no haber sido aburrida, que os haya más o menos quedado claro y ahora me encantaría, bueno, pues un poco contestar a las preguntas que me hagáis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Perfecto, Manuel, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo súper claro, pero aún así tenemos algunas preguntillas en el chat, entonces si quieres, pues bueno, hasta y media o hasta cuando tú nos digas, te voy a ir elevando algunas de las preguntas que han dejado aquí en el chat. Estupendo. Preguntaba, por ejemplo, Andrés Ortega, que si trabaja por cuenta ajena y a su vez por cuenta propia, si se puede deducir la cuota del colegio en ambos apartados del IRPF. No, porque entonces estaríamos duplicando un gasto. Dedúcetelo de cuenta propia. Perfecto. Vale, de tu actividad. Ana María Roldán te preguntaba si la gasolina para los desplazamientos a sedes judiciales son deducibles. Pues te digo lo que hemos comentado antes. Es muy injusto. Es muy injusto. O sea, yo tengo muchísimas peleas con la inspección por esto. Pero es mejor que vayas en metro y que te cojas el metro o el bono o lo que sea, que también te lo van a discutir, o un taxi, y vayas a la sede judicial, que ponga desde mi despacho a la sede judicial, a Plaza de Castilla, a que tú cojas tu vehículo. Que tu vehículo te van a decir que no lo utilizas de forma exclusiva para tu actividad y, por lo tanto, te van a quitar la deducibilidad de la amortización del vehículo, te van a quitar la deducibilidad del gasto de la gasolina. Muy claro. El tema del renting también ha dejado bastantes preguntas en el chat y Jorge Piedrafita e Ignacio Medina te dicen, si tienes un coche de renting para trabajar y otro particular, ¿sí que puedes deducir el renting? Sí, sí. Yo creo que ahí tendrías bastante posibilidades de pelearlo. ¿Y en qué porcentaje te señalan? Sí, perdón. Te preguntan también que, o sea, ¿en qué porcentaje sería posible desgravarse la parte del renting? Bueno, pues vamos a ver. En el IVA, ya sabemos que el IVA, por lo menos, tenemos la presunción del 50% de afectación, con lo cual, cada vez que nos den una factura de renting con el IVA desglosado del 21%, el 50% de ese 21% nos vamos a poder deducir en el IVA. El problema lo vamos a tener en renta, porque renta nos van a decir que, salvo que podamos demostrar que ese coche está afecto al 100% a la actividad y el otro coche está afecto al 100% a mi vida privada y, por lo tanto, hay uno que no me deduzco nada y el otro sí me lo deduzco, nos van a quitar toda la deducibilidad. ¿Vale? Entonces, ahí podría intentar, pues sí, hacer dos renting, uno para mi actividad profesional y otro para mi actividad personal, pero es un tema de prueba, ¿eh? Además, yo creo que el renting como tal, si no somos profesionales, no nos admiten un renting. Tenemos que ser profesionales para hacernos un renting, pero bueno, podemos decir que lo hacemos como profesional, pero que lo afectamos directamente a nuestra actividad particular, el coche, y que por lo tanto hay uno que no nos deducimos nada y el otro nos deducimos el 100%. Yo creo que sería justificable, ¿eh? La pena es que la pena es que no podamos tener un coche que podamos decir que de alguna manera pues es un coche que por sus características está muy relacionado con nuestra actividad. Vale. Seguimos, si quieres, con José Luis Marquina, que aparte de darte la enhorabuena, te pregunta que si se puede deducir la vivienda que es en su totalidad despacho, pero cuya titularidad es del otro cónyuge y el cónyuge no tiene nada que ver con el derecho ni con el despacho. Por supuesto, por supuesto. Aquí el único problema que vamos a tener es si el cónyuge está en gananciales. Ah, bueno, no, que has dicho que es totalmente de titularidad del cónyuge. Bueno, pues entonces aquí lo que pasa es que nos encontramos con una relación, como dice la ley de renta, que es una relación vinculada. Es decir, cuando hacemos operaciones entre familiares o entre un socio y una sociedad, la ley establece una serie de cautelas y dice
que siempre esa relación tiene que ser realizada a valor de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí mi cónyuge me alquila, o sea, me presta el inmueble para mi actividad profesional, se va a presumir que yo le tengo que pagar una renta. Entonces yo me tendré que enterar, y eso es un tema de prueba, más o menos por cuánto se pueden alquilar un despacho similar en la zona donde estoy, y entonces le tendré que pagar una renta a mi cónyuge. Renta que, por supuesto, llevará IVA, será gasto deducible para mí en mi actividad profesional y será un rendimiento un rendimiento de capital inmobiliario para mi cónyuge. Vale. ¿Más Pues o menos queda claro? Mabel. Sí, Yo creo que sí, vamos. A mí, si luego vemos que repregunta, te lo elevo. Fenomenal. Te pregunta también Eva Papadopoulos por una sentencia concreta del TSJ de Valencia, la 298-2020, de 29 de enero, en la que se ha reconocido que, entre otros, los abogados se pueden deducir el IVA del móvil y la tablet. Te pregunta un poco tu opinión. ¿El IVA de qué, perdona? ¿El IVA de? Del móvil y de la tablet. Sí. Vale. Te pregunta un poco tu opinión, o sea, sobre si la deducibilidad de esos dos gastos. Sí, eso, aquí tenemos, mira, ¿ves? Aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos un inspector que ha dicho que la tablet y el móvil ha presumido que nosotros nos pasamos el día viendo marcianitos y haciendo, bueno, a mí es que perdonadme, porque a veces me enciendo. Bueno, que estamos todo el día haciendo la compra en el Corte Inglés y que por lo tanto, como no lo tenemos al 100% afecto y el carácter accesorio con el que nosotros utilizamos en la tableta en nuestra actividad privada es muy pequeñito, con lo cual entiende que no es afecto a la actividad y por lo tanto nos quita la deducibilidad del móvil y nos quita la deducibilidad de la tablet. Este profesional ha recurrido y es el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia es muy pro-contribuyente, le pega muchos palos a Hacienda, pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dicho que es deducible. ¿Por qué? Porque entiende que si yo después por la noche, mientras estoy viendo una película, cojo mi portátil o cojo mi tablet y hago la compra en día, es porque al día siguiente voy a estar trabajando y no puedo ir a las 12 de la mañana a hacer la compra en día, con lo cual también hacer la compra en día de esa manera yo entendería que incluso afecta a la actividad. Con lo cual, pues ahí tenemos una sentencia que es evidentemente más racional y más lógica y nos deja deducirnos el IVA de la tablet y del móvil. Pero ves, ahí veis un caso claro de cómo interpreta la inspección durísimamente lo que es un bien afecto a una actividad. Perfecto, Mabel. Seguimos con Ariadna Cutrona, que te pregunta si el profesional no consigue probar que el bien que se ha deducido está afecto a la actividad, ¿Hacienda puede imponer sanción? Sí. ¿O únicamente el recargo? No, es que en este caso no pone recargo, pone sanción. Vale. Los recargos, por ejemplo, los recargos se ponen de forma automática cuando ha habido un ingreso tardío de una liquidación. Por ejemplo, tardamos un mes en presentar un modelo 303 de IVA, entonces Hacienda automáticamente nos pone un recargo de un 5%, ¿vale? Pero si nosotros lo que hacemos es presentar una declaración con una serie de gastos y esos gastos la Administración de Hacienda considera que no son gasto, la diferencia de cuota que hemos dejado de ingresar, Hacienda siempre, porque además siempre, y no lo deberían hacer, porque hay muchos casos en los que los gastos son muy discutibles, pero Hacienda entiende que no son discutibles y nosotros hemos metido todos esos gastos con la intención de pagar menos y por lo tanto nos van a poner una sanción mínimo del 50%. Que por supuesto podremos recurrir, evidentemente, pero siempre es muy raro que no nos vaya a sancionar. Estupendo. Aquí vemos un poco el interés, ¿no? Sí, exactamente. Te hace Luis Soria una pregunta que yo creo que es muy interesante, sobre todo para toda la gente que está iniciando en el ejercicio. Sí. Dice que evidentemente queda claro que las cuotas colegiales se pueden considerar gastos deducibles en el IRPF, pero te pregunto también concretamente por la cuota de incorporación. O sea, no solo la cuota trimestral, sino También, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, porque si yo no pago esa cuota de incorporación no puedo ejercer. O sea, más claro que sea necesario para realizar la actividad. El que yo tenga que estar colegiado se va con los estatutos del colegio y dice, mire, ¿vale? O sea que sí, es totalmente deducible. Vale. Estupendo.
Te pregunta Ioana Bratulanu Sí. si como autónomo, si el cliente paga los honorarios profesionales en cuotas mensuales de 100 euros, si Ujú. puede emitir la factura al finalizar el pago íntegro del honorario o tiene que emitir una factura por cada pago. Se puede emitir facturas trimestrales. Ujú. ¿Vale? Si a ti te paga 100 euros cada mes, tú puedes hacer una factura de 300 De euros al 300 el trimestre. trimestre. Eso Vale, es. perfecto. Seguimos con Marcela Mancipe, que nos ha preguntado, le gustaría saber si la cuota del Colegio de Abogados, al ser un gasto deducible en IRPF, se pone en rendimiento de actividades económicas de todo el año pagado o lo que se haya pagado trimestralmente. Entiendo que No, el año pagado entero, ¿no? el año pagado, sí, sí. O sea, nosotros, vamos a ver, bueno, no se ha hablado de un modelo, hay un modelo que se llama el 103, ¿vale? El 130, perdón, 130. El 130 es para aquellos abogados o abogadas que tenemos fundamentalmente, el 90% de nuestros clientes son personas físicas, ¿vale? Las personas físicas no nos tienen que retener, porque solamente retienen otros profesionales o las empresas, ¿vale? Cuando nosotros somos, por ejemplo, dentro de nuestros clientes tenemos sociedades o tenemos empresarios, esos empresarios sí tienen obligación de retener. Pero si nosotros lo que tenemos es clientes que son todos personas físicas, no nos van a retener. Entonces, como no nos van a retener y Hacienda quiere que nosotros vayamos, por decirlo así, manteniendo los gastos del Estado recurrentemente durante el año, nos dice, si tú más del 90% de tus facturas van sin retención, tienes obligación de presentar un modelo que se llama 130, que es un pago a cuenta de los profesionales, ¿vale? Entonces, ahí trimestralmente tendremos que hacer el pago a cuenta de enero, febrero y marzo, como el IVA. Enero, febrero y marzo tendremos que hacer hasta el 20 de abril ese pago a cuenta. Entonces, ahí que tenemos que meter lo que hemos ido facturando durante ese trimestre o durante todo ese periodo de todo el año y todos los gastos que hemos tenido durante todo ese periodo de todo el año. Con lo cual, el modelo 130 que se hace en diciembre, ¿vale? Que lo presentamos el 30 de enero del año siguiente, pues ahí en ese modelo 130 vamos a tener, por decirlo así, la foto que después tenemos que llevar a nuestro impuesto sobre la renta. Es decir, ahí tendremos ingresos, pues todos los ingresos de todo el año, de enero a diciembre, y gastos, todos los gastos de todo el año, ¿vale? Porque todo lo que los gastos que vayamos teniendo trimestralmente se van acumulando, con lo cual la última declaración, modelo 130, tendremos todos los ingresos y todos los gastos. Y ahí sí pondremos, que es lo mismo que vamos a poner en nuestra declaración de impuesto sobre la renta, dentro de nuestra actividad económica, ponemos todos los ingresos de todo el año y todos los gastos de todo el año. ¿Vale? Con lo cual ahí sí tendremos que sumar todos los gastos de cuotas colegiales que hemos realizado durante todo el año. Vale, súper ¿Vale? claro, Mabel. Ahora pasamos un bloque de preguntas temático con tema del vestuario, ¿vale? Y con la deducibilidad de trajes y demás. Te Sí, pregunta primero Anaicid García Díaz que si, sí. por ejemplo, a efectos de acreditar lo que la ropa se utiliza para el trabajo, que Sí. si, bueno, si te parece lógico, pues grabar el logo del nombre comercial o de la marca para que sirva como prueba de que es un vestuario que se usa para juzgado o para reuniones. Perfecto, perfecto, claro, Ujú, perfecto. Imagínate que pone en traje de chaqueta pones el nombre del despacho. claro. Pues, hombre, no es una cosa muy usual, ¿no? Pero bueno, oye, es una forma de Sí, poder sí. De justificar. Mira, acreditar después que. cuando voy a las fiestas del pueblo no me voy a ir a poner el traje de chaqueta del despacho. ¿Vale? O sea, Claro, cualquier método de prueba es bueno. También podemos decir a lo mejor en la tienda, mira, ponme que también, además, se pone, me has grabado en el traje, pues serigrafiado el nombre corporativo del despacho, pues también. vale. Cualquier Y, prueba es buena, ¿vale? ok. Y Ronen Percibalaba solo te dice que cuáles serían los requisitos para que se pueda deducir un traje o elementos afectos a la actividad que se compren en el extranjero. Lo mismo, exactamente igual, la Igual, factura, la factura. ¿Vale? perfecto. Lo único que pasa es que, bueno, que nos admitan la deducibilidad. Claro. Y volviendo un poco Hombre, también mira, al tema que hemos hablado. Sí, perdona, perdona, mira, por Mabel. ejemplo, lo que pasa es que, claro, como siempre le digo yo a los inspectores, la vida es mucho más complicado, ¿no? Y lo que pasa es que, desgraciadamente, los inspectores normalmente
no están en la vida del día a día. Ellos son trabajadores por cuenta ajena, cobran su nómina y no saben lo complejísimo que es llevar un despacho y además llevar bien el tema de la gestión del despacho, ¿no? Nadie hacemos. Yo llevo muchísimos años en esto y evidentemente yo no guardo las facturas de lo que yo me compro de ropa al año. Pero imaginaros que, por ejemplo, yo me compro, o sea, yo guardar esas facturas o comprar solamente en una tienda o comprar, que eso será más fácil ahora mismo con el COVID, pues todo el mundo estamos pagando prácticamente con tarjeta, ¿no? Bueno, pues que se viera a través de la tarjeta que yo he tenido compras en determinados establecimientos de ropa y, sin embargo, solamente tengo facturas de 4 trajes en determinadas tiendas. Bueno, pues si yo me he gastado 1.000 euros en ropa, sin embargo tengo 500 que son de ropa específica tal, pues puedo decir, oye, mira, si yo quisiera defraudar, me hubiera metido los 1.000 de todo lo que me he gastado en ropa. Sin embargo, he metido solamente esto, porque es realmente los trajes que yo utilizo para mi profesión. Es decir, todos somos abogados, entonces lo que pasa es que el día a día nos come y no estamos pensando en el pepito grillo de la inspección de Hacienda, ¿no? Pero es verdad que, bueno, cualquier medio de prueba es bueno para después justificar lo que queremos demostrar, ¿vale? Vale, perfecto. Y te preguntan también, a efectos de cuando has comentado el tema de suplidos y demás, con el tema de las tasas administrativas, si te la ingresan conjuntamente con la provisión de fondos, ¿hay que facturarlas aparte o se puede mencionar en la misma factura y poner en el libro de suplidos? Hombre, vamos a ver. Se pueden poner, o sea, se pueden poner o sea, todo se tiene que poner. De hecho, el libro se llama Provisiones y Suplidos, ¿vale? Lo que pasa es, claro, el momento en que yo pongo que hay una parte que es provisión, la ley del IVA, ya sabéis que el IVA se devenga cuando se presta el servicio, ¿vale? Pero hay una excepción, se presta el servicio o se entrega el bien. Es decir, yo me compro un ordenador y yo pago el IVA en el momento que me emiten la factura porque es cuando me entregan el ordenador y yo pago. Ahora bien, hay una excepción que es cuando hay pagos anticipados. Entonces, claro, si la provisión de fondos es un pago anticipado, Hacienda me va a decir que yo, dentro de ese pago anticipado que yo he recibido de 100, esa provisión de fondos que yo he recibido de 100 como parte de mi retribución, lleva incluido el 21% de IVA. Con lo cual, yo de esas 100 tendré que decir que el 21% ya es IVA y tendré que ingresarlo. ¿Me entendéis? Porque es un pago anticipado. ¿Vale? Por eso yo cuando recibo, por eso a mí no me gusta, porque ensucia mucho en las cuentas, a mí no me gusta, si yo cobro algo anticipado al cliente, lo que hago no es decir que es provisión de fondos. Yo digo, mira, esto es mi minuta que te lo voy a cobrar en 3 partes. Esta parte va la minuta con el IVA y después si me pagas algo de provisión de fondos para el notario, pues y me pagas 1.000 euros para el notario, para el registro, para lo que sea. Y así lo pongo en el libro de suplidos. ¿Vale? Vale, perfecto. Ahora, respecto al IVA en las costas, tanto Eduardo Camacho como Julia Valadés te preguntan que si las condenas en costas no incluyen IVA, ¿por qué se incluyen el IVA por parte de los sectores de administración de justicia? O por qué incluso los propios abogados sumamos el IVA al hacer la tasación de costas. Pues mira, porque nos hemos liado siempre. Y se han cambiado tanto los criterios, pero es así. Pero si tú le preguntas, o sea, si tú técnicamente el concepto jurídico de la tasación de costas no va al abogado. No quiere decir que la parte contraria pague al abogado. El abogado la ha pagado el cliente, sino que es el perdedor, por decirlo así, la parte contraria, el que tiene que indemnizar a mí, que me ha hecho meterme en un pleito que he ganado. Sí, sí, pero la naturaleza es de indemnización, no es de... Exactamente. Entonces, desde el momento en el que el concepto jurídico de las costas es indemnización, las indemnizaciones van siempre sin IVA, porque la indemnización no es por una prestación de servicios. Si la parte contraria me estuviera pagando a mí y yo, abogado, tuviera que devolverle la minuta a mi cliente, entonces sí tendría que las IVA irían las costas irían con IVA. Pero como no es así, jurídicamente yo cuando hago la tasación de costas, yo al juzgado no tendría que presentar IVA. Eso ya sé que hay muchísimos que van con IVA, pero en técnica, una técnica no tendría que ir con IVA. Vale.
¿vale? Seguimos, si quieres, con Marta Araujo, que te pregunta, en cuanto a los gastos de suministro de luz y de agua del abogado autónomo, Sí, ¿solo son deducibles al 100% si el inmueble está afectado a la totalidad sí, o no? Vale, solamente, solamente. ok, entendido. Vale, seguimos con Alberto Flores, que te pregunta que cuál es la tributación de la provisión de fondos y si puede pedirse una provisión de fondos para asuntos no litigiosos. Esto ya, bueno, entiendo que la segunda pregunta es al margen de lo que pactes en la hoja de encargo. Claro, o sea, tú puedes pedir una provisión de fondos para lo que tú quieras. El problema es que va a venir Hacienda y va a decir, justifícame que estos 6.000 euros que has obtenido de provisión de fondos son realmente para pagar impuestos. Imagínate que estás llevando una herencia y son todo para pagar impuestos, para justificar que ese dinero ha ido al pago de impuestos, no te lo has quedado tú. Claro, Porque si te lo has quedado tú, se considerará que es un anticipo y te van a levantar acta por IVA. vale. Perfecto. Seguimos con Gustavo Ayude, que te pregunta, ¿cómo declaro mi ingreso por condena en costas de la otra parte que ha pactado con mi cliente, que son para mí en caso de vencer el pleito? Bueno, un rendimiento de actividad económica. Vale. Sí, sí, como si fuera el Fuera tu resultado. minuta. Vale. Vamos ahora con dos preguntas de Ana Quiroga, que te plantea, si un abogado se ha deducido al inicio de su actividad la compra íntegra del ordenador en lugar de haber ido realizando amortizaciones, ¿qué debe de hacer? Bueno, vamos a ver, la amortización de los equipos informáticos es del 25%. Si el valor es inferior, me parece que si el valor del ordenador es inferior a 600 euros, te lo puedes amortizar de una sola vez. Entonces no te pasaría nada. Vale. ¿Vale? Si vale más, entonces no te dejan que te pongas como gasto automático los 600 euros, o sea, en los 800 euros, por ejemplo. Entonces ahí te van a decir que 200 euros no son deducibles. Serán deducibles al año siguiente, ¿vale? No pierdes la deducción, Claro. pero en este año te podrían quitar ese gasto, ¿vale? En proporción a la deducción, al gasto que no es deducible. Entendido. Y seguimos con su segunda pregunta, que es cuando un abogado se compra un coche y la deducción del 50% de IVA, ¿se aplica en su totalidad o hay que ir igual realizando amortizaciones? No, no. Vamos a ver, el IVA, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Eso quiere decir que el impuesto sobre la renta se paga por el beneficio obtenido, ingresos menos gastos, ¿vale? El impuesto sobre el IVA es un impuesto indirecto, es impuesto al consumo, con lo cual lo que yo compro, el ordenador que yo compro, nunca va a ser gasto a efectos de IVA. A efectos de IVA solamente es gasto el impuesto indirecto que me cobran, la cuota de IVA. ¿Vale? Entonces, Vale. si yo compro un coche y el coche a efectos de IVA se presume que está afecto al 50%, aunque en renta se produzca el absurdo de que no me dejen deducirme la amortización, porque para deducirme la amortización del coche tiene que estar afecto al 100%, yo puedo deducirme el 50% de mi cuota en mi modelo 303 de IVA, el trimestre que yo compre el coche. Vale. Perfecto. Vamos con una pregunta de Cristina Sagredo que me parece bastante interesante, sobre todo a efectos de práctica, ¿no? Que te Sí, quiere preguntar con qué ingresos merece la pena poner una sociedad profesional y no optar por ser un autónomo o una comunidad de bienes. vamos a ver, el problema de una sociedad es lo que estamos viendo. El problema de una sociedad es que realmente tiene que tener una entidad jurídica y una entidad económica. Es decir, la sociedad tiene que tener pues, una secretaria, o sea, tiene que tener, para empezar, una serie de gastos que haga que exista una sociedad en vez de que lo haga yo personalmente. Porque si la sociedad es solamente mía, pues ya empieza a oler mal, ¿vale? Si soy yo el 100% del socio. Ahora, si yo lo que hago es que facture la sociedad es la que tiene todos los ingresos y todos los gastos, y yo después de esos ingresos menos gastos, yo facturo el 75%, como hemos visto antes, a la sociedad, pues me puede interesar. Pero, o sea, me puede interesar, o sea, estaría bien hecho desde el punto de vista jurídico y fiscal, pero realmente interesarte, vas a tener que pagar a un contable, vas a tener que llevar contabilidad, vas a tener que llevar ingresos y menos gastos mucho más
justificados que si eres tú persona física. O sea, fiscalmente, o sea, no interesa, salvo que realmente seáis varios socios y queráis hacerlo a través de una sociedad. Pero para un abogado solo no interesa a través de una sociedad. Perfecto. Vamos a seguir con una pregunta de Carlos Damata Martín, que te pregunta por cómo tributan o cómo se consideran efectos fiscales las retribuciones del turno de oficio. Sí, bueno, las retribuciones del turno de oficio son rendimiento del trabajo, perdón, rendimiento de la actividad para el abogado. ¿Vale? Tú las cantidades que a ti te ingresa el Colegio de Abogados a través de las subvenciones, por decirlo así, que da el Estado o la comunidad, son rendimientos de actividad económica. Vale. ¿Vale? Ok, pues si quieres también, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, Mabel. Si quieres hacemos un par de preguntas más y terminamos. Bueno, Van a quedar yo muchas pendientes en el o chat. sea, yo de verdad que no, o sea, no quiero que, hombre, salvo que me digas que 500, pues, pero vamos, Pues más o menos. Entonces, vaya por Dios, cuánto lo siento. A ver, pues sí, dime. sí, pero bueno, eso también demuestra un poco el interés, ¿no? del que ha despertado la charla que has dado. O sea que, pues mira, te voy a elevar una de Lisa Coscollar, que te ha Sí, planteado cómo se deducen los gastos de la mutualidad de la abogacía en el IRPF cuando estamos en la mutualidad como alternativa al RETA. ¿Se tiene que deducir la totalidad del gasto como equivalente de los gastos de seguridad social o también se podría deducir como aportación a un plan de pensiones? bueno, normalmente, sí, normalmente se deduce como aportación a plan de pensiones, ¿vale? Vale, Y el exceso ya sí sería gasto deducible de la actividad, ¿vale? Pero normalmente se mete como plan de pensiones. vale. Pues si te parece, esta es la última que no esté repetida. Mira, Claudia Reynoso te pregunta, en el tema de la deducción de suministros en un inmueble afecto parcialmente, ¿también se puede deducir el IVA parcialmente? ¿O hasta ahora esa parte de IVA parcial la llevas a gasto directamente? No, también se puede deducir. Siempre y cuando está tu nombre y esté especificado, diferenciado el IVA, esa parte se puede deducir de IVA. ¿Vale? Si yo Vale, afecto mi perfecto. vivienda el 30%, pues yo el 30% de ese IVA lo puedo meter en IVA deducible. ¿Vale? Hay Perfecto. una cosa que se me ha olvidado Ujú. decir, que es importante porque casi todos tenemos este gasto. Para los profesionales, la ley de renta permite deducir hasta 500 euros por persona de la familia el gasto anual de los gastos que paguemos por seguros médicos. ¿Vale? Vale, O sea, los gastos que paguemos a Musa, a Leslas, a cualquiera, así, lo que sea. Hasta 500 euros, pues normalmente es más, pero hasta 500 euros podemos deducirnoslo, el nuestro y el de nuestra familia, para el vale. profesional, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Porque es un gasto Perfecto. Pues nada, Mabel. que en teoría no Sí, tiene perdona, relación termina. no, que es un gasto que nos dejan que en teoría no tiene relación con nuestra actividad profesional, ¿vale? Ujú. Pero nos dejan deducirnos hasta 500 euros por familiar en nuestra actividad económica, ¿vale? Perfecto. Pues yo creo que con esta pregunta vamos a terminar. Ya pediros disculpas por las preguntas que quedan en el tintero, pero bueno, viendo que también ha tenido tanto interés, pues incluso podemos manejar hacer una segunda ronda con Mabel para, para poder contestar todo lo que ha quedado en el tintero. Y nada, desde AJA, Mabel, agradecerte tu disponibilidad y la charla que has dado que ha sido tan clara y tan estupenda. Y Muchas igual, y a gracias, todos de los verdad. asistentes, nada, a todos los asistentes igual, agradeceros vuestra atención, vuestras preguntas y que hayáis participado con nosotros en esta jornada esta tarde. Y para todo lo que necesitéis o que podáis querer, como os indicaba al principio, tenéis nuestro correo en aja@icam.es y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Así que, pues muchísimas gracias por todo y que tengáis buena tarde. Muy Hasta bien, luego. muchísimas gracias, de Gracias a verdad, todos. ¿eh? Muchísimas gracias, Hasta hasta luego. luego.